En realidad no sabía por dónde empezar. Si por los sucesos violentos que se viven día a día en nuestro país, o por el descaro de los políticos. No sabía si empezar con eso, o con el abuso de autoridad, la corrupción, la impunidad. O quizá debía empezar por la desigualdad enorme que existe entre nosotros, los mexicanos, o por los interminables gasolinazos, que son la prueba fehaciente de cómo los gobernantes se burlan de nosotros. O empezar por las casas blancas y los autos de lujo, los viajes, el enriquecimiento de los políticos, que a costa del pueblo gozan. O por la calidad educativa, la falta de empleo, por el salario mínimo, por los salarios absurdamente descomunales. No sabía, pero de pronto, cuando todo parecía ser cada vez peor, me di cuenta por dónde debía empezar. Llevamos años esperando un cambio que suena cada vez más a una utopía. Vivimos en un país en el que es más importante ser familiar de alguien poderoso que terminar la educación básica. Un país en el cual la ética y los valores se venden barato. Un México en donde la clase política goza de salarios tan altos como su ambición se lo permite. Un país en guerra, controlado por unos cuantos, dirigido por delincuentes y por ladrones. Y todo eso, aunado a la falta de empleo, a la crisis económica, a la inflación, a la inseguridad, a la violencia, al narcotráfico, a un terrible sistema de salud, generan en nuestra sociedad un sentimiento de rencor, de impotencia, un sentimiento de decepción y frustración. Ya no creemos en nadie, y quizá la esperanza está a punto de morir, pues todo lo hecho nos ha convertido en un país que, a pesar de tener todo, no tiene nada. Y aquella fantasía de vivir en un México seguro, económicamente estable, un México de primer mundo, un México digno de su bello y vasto territorio, se ve cada vez más lejana. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? La clave quizá está en la democracia, y aunque estamos hartos de escucharla por aquí y por allá, es en esa palabra que se encuentra la raíz de nuestra terrible situación. Y podría pasar horas y horas intentando relatar todos y cada uno de nuestros males y desavenencias, pero hablaré más bien de lo que nosotros como mexicanos, como pueblo, estamos repitiendo una y otra vez. Patrones que nos han dejado en los últimos lugares de todo lo bueno, pero en los primeros en casi todo lo malo. Y es que somos nosotros, todos, un país que desde la raíz está deshecho y que por lo tanto culmina en las hojas moribundas de un gobierno corrupto e increíblemente descarado. Son tiranos, asesinos, mentirosos, vividores, ladrones. Lo peor de nuestra sociedad está sobre el poder. En fin. La palabra democracia viene del antiguo griego, teniendo como raíz a las palabras demos, que podría traducirse como pueblo, y kratos, que se traduce como poder. Definido así, la democracia es entonces, básicamente, el gobierno del pueblo. La gente es la que gobierna, porque eligen a quienes deben representarlos. Luego, ¿por qué seguimos eligiendo mal? O quizá, y solo quizá, quien está en el poder nos representa perfectamente, pues es innegable que como mayoría, seguimos evadiendo responsabilidades, faltando a las reglas, evadiendo la ley, alimentando a la corrupción, consumiendo drogas, conduciendo ebrios, comportándonos como si nada pasara, dejando que nuestros hijos se eduquen a través de la internet, dejándolos que se expongan a una realidad brutal que más bien les hace insensibles e indiferentes y que culmina en fatalidades. Somos, como mayoría, los que le dan la mordida al policía para evitar una infracción. Somos los que recogen la cartera que se le acaba de caer al de enfrente sin regresarla. A la mexicana, un término que sabemos que se refiere a hacer las cosas a medias, mal, pero hechas. Mediocridad, indiferencia, impunidad, corrupción, inseguridad, violencia. Somos México y, aunque duela aceptarlo, somos parte de todo ello y todos, absolutamente todos, somos víctimas de nuestros propios actos. Entonces la pregunta es, ¿aquel político ladrón y corrupto nos representa? ¿No es acaso eso la democracia? Pero afortunadamente, el cambio es cada vez más visible. Aquella utopía se está vislumbrando entre la niebla de nuestro presente. De a poco, el paraíso en el que se puede convertir nuestro amado México comienza, aunque apenas se percibe, a surgir de la terrible sombra que nos ha perseguido durante siglos. Y es que por otra parte, el diccionario define a la palabra democracia como el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Mi México, nuestro México, poco a poco se hunde y parece ser que nadie hace nada. Por el contrario, los altos mandos intentan llevarse todo, dejarnos en la ruina, dejarle todo a sus familias, quitándole a toda la población.
La riqueza es para pocos, mientras la pobreza alcanza cada vez a más y más mexicanos. Pero ya no somos los mexicanos de antes, ya no creemos en ellos. El gobierno ya nos está colmando la paciencia. Manifestaciones, indignación en las redes sociales, voces, textos, memes, videos, audios, cadenas virales. Tantos años de mantenernos quietos, callados, apenas nos están haciendo ver que la democracia es controlar a nuestro gobierno, de decidir quién está y quién se va del poder. Tanta sangre, tanto sufrimiento, nos están apenas abriendo los ojos. Periodistas, activistas, estudiantes, un vecino cercano, algún familiar, tú. Todos hemos sido víctimas en algún momento de la terrible situación de nuestro país, en términos económicos, de salud, de seguridad, de todo eso que se ha estado haciendo mal, pero entre tanto ruido, nuestras voces gritan cada vez más, ya basta. Aumenta la gasolina, pero al mismo tiempo se aumentan sus millonarios sueldos. Se roban dinero hasta del que va destinado a la vida de niños que dependen de lo que al final resulta una mentira. Manipulan las elecciones. El presidente es manipulado a su vez. El narcotráfico gobierna. El dinero, la impunidad y la corrupción imperan plenamente en nuestro país. El mundo tiene los ojos sobre nosotros, pero increíblemente no hacemos nada como población. Nosotros somos quienes lo están permitiendo así. Nuestro país está muriendo y nosotros lo estamos dejando morir lentamente desde casa, desde todo lo que hacemos mal, a medias o que dejamos de hacer. Nos quejamos de que no hay dinero, pero seguimos comprando pantallas en oferta cuando ni siquiera las necesitamos. Nos quejamos de la corrupción, pero seguimos dándole mordidas a los policías. Nos quejamos de la inseguridad, pero seguimos consumiendo drogas. Nos quejamos del sistema de educación, pero seguimos sin educar a los hijos desde casa, dejándolos expuestos a la internet y hasta abriéndoles su Facebook, en donde verán violencia, bullying y hasta pornografía. Nos quejamos del sistema de educación, pero seguimos recurriendo a las llamadas palancas para meterlos a la secundaria de su elección, pagando cuotas en las primarias y dejando así a la deriva su futuro. Nos quejamos de la violencia en todo el país, pero seguimos compartiendo imágenes brutales y comprando periódicos amarillistas. Nos quejamos de todo, pero no hacemos nada. Pareciera que no tenemos dignidad. Tenemos por una parte un gobierno compuesto por un montón de corruptos y muy a pesar de ello, tenemos en casa la oportunidad de revivir a México, porque nosotros somos la raíz. De nosotros depende si la utopía que siempre soñamos florece. Sal y exige la renuncia de Peña Nieto, de tu gobernador, de tu presidente municipal, de los diputados. Sal a la calle, ve al Congreso y exige que se bajen los salarios y que se trabaje para el pueblo y no a costa de él. Pero antes, asegúrate que antes de salir, todo lo que tú hagas no tenga que ver con la putrefacción en la que nuestro país se está consumiendo. No sé tú, pero yo ya estoy harto. Cada vez que veo a un político hablar me hierve la sangre, pero no todo está perdido. Desde casa, podemos hacer un país mejor. Un país primermundista no lo hace el gobierno, sino su gente. Comenzando desde la individualidad y haciendo las cosas lo mejor posible, las cosas irán poco a poco mejorando. Y así, con el pasar de los años, quizá tengamos al país que siempre hemos soñado. ¿Qué más necesitas para levantarte y cambiar el país? Si te ha gustado este video, por favor compártelo. Date una vuelta por mi canal y suscríbete. También te pido por favor que me sigas en Facebook, en Twitter y en Instagram. Así estaremos en contacto y los temas serán cada vez más interesantes. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.